Sí, mira, esto que pasó con uno de los presentadores nocturnos más grandes en Estados Unidos es un ejemplo impresionante de cómo el entretenimiento está evolucionando a toda velocidad. Y te lo voy a desglosar de manera natural porque creo que hay lecciones importantes para todos en esto. Imagina que estás al frente de un show con millones de espectadores cada noche y de repente sueltas algo tan imprudente que no solo no conecta, sino que te deja completamente vulnerable. No estoy hablando de un chiste que simplemente no funciona, sino de algo que erosiona la confianza por completo, que hace que la credibilidad se desvanezca, y que llega al punto en que incluso las cadenas más poderosas deciden que ya no vale la pena defenderte. Este presentador se fue demasiado lejos, y lo que siguió nos revela un montón sobre el mundo en el que estamos ahora. El país estaba lidiando con un evento realmente trágico relacionado con Charlie Kirk, y eso debería haber sido un momento para pausar, reflexionar, tal vez encontrar algo de unidad en el respeto mutuo. En cambio, él decidió incorporarlo a su rutina nocturna, y no era el tipo de humor que une a la gente. Se paró ahí y presentó una interpretación totalmente distorsionada de lo ocurrido, diciendo que todo provenía de lo que él describió como el grupo MAGA, insinuando que los conservadores tenían algún tipo de responsabilidad en algo que impactaba directamente a uno de sus propios líderes. Piensa en eso un momento, un joven con ideas fuertes pierde todo por sus convicciones, y este presentador usa esa situación para apuntar precisamente contra quienes lo respaldaban. Pero cuando emergieron los detalles reales a través de investigaciones oficiales y documentos legales, la historia era completamente diferente. Resultó ser alguien con perspectivas de izquierda radical, ideas que chocaban frontalmente con el mensaje de Kirk. Las evidencias eran innegables, mensajes privados, publicaciones públicas en redes, todo señalando motivaciones políticas opuestas. A pesar de eso, él continuó y se burló del dolor genuino que expresó el presidente Trump sobre el tema, comparándolo con algo tan trivial como un niño despidiéndose de su mascota favorita. ¿Puedes creerlo? Un líder nacional mostrando empatía real por una pérdida significativa, y él lo transforma en material para risas baratas. He sido testigo de mucho humor que juega en los bordes, y entiendo que los comediantes siempre están empujando para ver hasta dónde pueden llegar, es parte de lo que hace el género interesante. Pero en este caso, no se trataba de explorar límites creativos, era aprovechar un momento de vulnerabilidad para una familia y una comunidad entera, y convertirlo en una herramienta para criticar a otros. Eso trasciende el entretenimiento simple, entra en territorio más complicado y menos constructivo. Y ahí no termina la cosa, porque lo que vino después dejó a muchos en la industria del espectáculo con la boca abierta. En tiempos pasados, un comentario de este estilo habría generado algo de ruido en las redes sociales por un par de días y luego se disipaba. El mundo del entretenimiento tenía un patrón bien establecido, una polémica breve, una respuesta vaga de la cadena, y en poco tiempo todo volvía a la normalidad, protegiendo a sus figuras clave, especialmente si esas declaraciones alineaban con las tendencias predominantes en Hollywood. Pero esta vez el guión cambió por completo. Apenas unas horas después de que se emitiera el monólogo, Brandon Carr, quien dirige la Comisión Federal de Comunicaciones, emitió un comunicado que generó ondas de choque en todo el sector. Para contextualizar, la FCC no es el tipo de entidad que se involucra en debates sobre rutinas de comedia nocturna, ellos se enfocan en aspectos técnicos como la gestión de señales y frecuencias. Que entraran en una discusión sobre contenido fue algo prácticamente sin precedentes. Carr no se anduvo con sutilezas, describió la conducta como uno de los ejemplos más problemáticos imaginables y dejó en claro que estaban evaluando posibles pasos a seguir. Lo que resaltó fue un recordatorio clave que muchos habían pasado por alto: las cadenas de televisión abierta operan con ondas que pertenecen al público, lo que implica obligaciones específicas para actuar en beneficio general, algo que no aplica de la misma forma a las plataformas de cable o digitales. Esto no era mera retórica regulatoria, cuando alguien en esa posición menciona licencias de transmisión y responsabilidades públicas, los líderes de las cadenas prestan atención inmediata. Estamos hablando de operaciones multimillonarias que dependen completamente de mantener esas aprobaciones federales en orden. De un momento a otro, lo que parecía una controversia típica de la noche se transformó en una cuestión potencial de integridad pública. Pero el impacto mayor vino de un ángulo inesperado:
Las propias emisoras que habían estado transmitiendo el programa durante años comenzaron a alejarse. En cuestión de días, grupos de transmisión con alcance a decenas de millones de hogares en todo el país hicieron anuncios que habrían sido impensables solo unos meses antes. Nestar, la empresa con la mayor cantidad de estaciones de televisión en Estados Unidos, que llega a casi 4 de cada 10 hogares, declaró que dejaría de incluir el show en sus afiliadas de ABC. Solo con eso, se perdía acceso a una porción masiva de la audiencia televisiva nacional. Luego vino Sinclair Broadcasting, otro jugador importante en el mercado, que no solo siguió el ejemplo sino que agregó un elemento adicional que realmente subrayó el cambio drástico. En lugar de simplemente eliminar el espacio, anunciaron que lo reemplazarían con un programa especial dedicado a honrar la memoria y el legado de Charlie Kirk. Además, hicieron un llamado público para que el presentador realizara una contribución significativa a Turning Point USA, la organización asociada con Kirk, como una forma de demostrar accountability. ¿Puedes visualizar algo así ocurriendo hace 5 o 10 años? Una compañía de transmisión no solo abandona un programa establecido por su contenido, sino que utiliza ese mismo horario para celebrar exactamente lo que el presentador había cuestionado. Fue una inversión completa de cómo solían manejarse estas situaciones. Y las cosas se volvieron aún más intrigantes porque no se trató de una pausa temporal, fue una desconexión definitiva. Detrás de las escenas en ABC y en Disney, que controla todo, el ambiente era de alta tensión durante ese periodo. Disney no es una entidad conocida por inclinaciones conservadoras, de hecho, han respaldado durante años contenido que critica figuras como Trump, rutinas con un tono progresista fuerte y programación que refleja valores liberales de Hollywood. No tomaron esta medida porque de repente adoptaron una perspectiva diferente, no, fue algo mucho más pragmático y relacionado con el negocio. Los ejecutivos estaban visiblemente frustrados, no tanto por las opiniones expresadas, sino porque esas palabras habían convertido un tema nacional sensible en un riesgo directo para la operación entera de la red. Los patrocinadores comenzaron a mostrar inquietud, las estaciones afiliadas empezaron a expresar disconformidad abierta y las agencias regulatorias pusieron el ojo en el asunto, todo esto alrededor de un programa que, para ser honestos, ya no estaba generando los retornos suficientes como para justificar el caos. La decisión de suspenderlo indefinidamente provino de los niveles más altos en la estructura corporativa de Disney. No fue una elección de un gerente intermedio tratando de evitar problemas menores, fue un cálculo estratégico donde concluyeron que mantener el respaldo ya no era rentable. El momento elegido para esto fue particularmente revelador porque envió una señal fuerte a toda la industria de Hollywood de que el terreno había cambiado. Durante décadas, se operaba bajo la premisa de que las controversias políticas con un sesgo de izquierda eran territorio relativamente seguro, criticar a conservadores, cuestionar valores tradicionales o tomar posiciones contra figuras republicanas no solo era tolerado, sino que a menudo se recompensaba con reconocimiento de pares y cobertura positiva en los medios de entretenimiento. Pero este incidente demostró que ahora existen límites reales, y cuando se cruzan de manera que amenazan la viabilidad del negocio, ese escudo protector que siempre había existido comienza a agrietarse. Sin embargo, no se redujo a un solo comentario aislado, estaba conectado con tendencias más amplias que se habían estado acumulando durante años. Si quieres comprender por qué la trayectoria de este presentador se derrumbó tan rápidamente, tienes que examinar las métricas que ya lo tenían en una posición precaria. La realidad incómoda que los líderes en Disney habían estado evitando era que el programa llevaba tiempo en declive antes de que surgiera esta controversia. Hacia finales de 2024, apenas atraía alrededor de 1 millón de espectadores por episodio en las noches buenas. Para ponerlo en perspectiva, hay creadores independientes en plataformas como YouTube que operan desde sus hogares y superan esa cifra diariamente sin el respaldo de una red mayor. Por otro lado, el programa nocturno de Greg Gutfeld en Fox News estaba consistentemente por encima de los 3 millones, más del triple en promedio. Esto no era un tropiezo pasajero. Los datos indicaban una caída sostenida año tras año, con pérdidas de audiencia en el rango del 10 al 15%. Para una producción que implica costos de millones en salarios, sets y personal, esas cifras representan un desafío significativo que va más allá de cualquier alineación política.
Lo que complicaba más las cosas para ABC era la composición demográfica de los espectadores restantes, mayoritariamente adultos mayores con inclinaciones liberales y mayor poder adquisitivo, un grupo que los anunciantes están dejando atrás en favor de audiencias más jóvenes y diversas. Mientras tanto, esos espectadores más jóvenes, que son el objetivo principal para la publicidad, están migrando a podcast, servicios de streaming y creadores en redes sociales que pueden reaccionar a eventos actuales en tiempo real, sin esperar al horario fijo de la televisión. Los ejecutivos en ABC habían estado explorando opciones de salida discretas durante meses antes de que esta situación les proporcionara la oportunidad ideal. Cuando ya estás perdiendo dinero en un formato que pierde relevancia y de repente genera una crisis de relaciones públicas que pone en riesgo asociaciones más amplias, la elección se vuelve bastante directa desde una perspectiva corporativa. Aquí es donde la narrativa se pone realmente cautivadora, porque mientras este show tradicional estaba en descenso, las alternativas con un enfoque más conservador estaban experimentando un crecimiento explosivo. El programa de Gutfeld no solo superaba en ratings, sino que mostraba incrementos anuales del 20 al 30%, en contraste con el declive general de otros formatos nocturnos. Claramente, hay un apetito por comedia y comentario político, pero el público está seleccionando voces específicas para satisfacerlo. Esto ha creado una dinámica fascinante en la industria, donde durante años se asumió que el contenido con tintes conservadores era un mercado nicho con apelación limitada. El contraste entre el éxito de opciones como la de Gutfeld y el struggling de shows más alineados con perspectivas liberales está obligando a los tomadores de decisiones a cuestionar sus posiciones fundamentales sobre lo que realmente busca la audiencia estadounidense. Entonces, ¿por qué este incidente en particular actuó como el catalizador para el colapso? Revela un chef cultural más profundo. La crítica del presentador alegado de Charlie Kirk no se percibió solo como un error de gusto, se convirtió en un símbolo de lo que millones sienten que está mal con el entretenimiento mainstream. Un comediante acomodado en el ecosistema de Hollywood difundiendo información inexacta sobre un evento sensible para anotarse puntos contra quienes estaban procesando el impacto. Para muchos, esto encapsuló una frustración acumulada de años, donde los programas nocturnos han dejado de ser principalmente sobre diversión y se han transformado en plataformas para batallas culturales y políticas. Lo que hizo esto particularmente impactante fue lo sencillo que resultó verificar las afirmaciones. En cuestión de horas después de la emisión, las redes sociales se inundaron con referencias a reportes oficiales, documentos legales y datos verificados que contradecían por completo lo dicho. No provenían de fuentes partidistas, sino de procedimientos policiales y judiciales objetivos. Esto marcó un hito raro en la era de la televisión tradicional, un presentador nocturno siendo desmentido de manera pública y definitiva por evidencias concretas, no por oponentes políticos, sino por hechos irrefutables. El modelo clásico de comedia televisiva siempre dependió de que el host pudiera establecer la narrativa y avanzar al siguiente segmento antes de que hubiera una challenge significativa. Pero en el entorno informativo actual, esa ventaja ha desaparecido por completo. Incluso más notable fue que la reacción vino de direcciones inesperadas. Figuras en redes sociales que no suelen alinearse con perspectivas conservadoras comenzaron a expresar su desacuerdo con los comentarios. Jeffree Star, un influencer conocido en el mundo del maquillaje y con millones de seguidores en varias plataformas, utilizó una aparición en el programa de Piers Morgan para defender el respeto hacia Charlie Kirk y criticar cualquier celebración inapropiada. Alguien de un background cultural completamente diferente asumiendo una posición que tradicionalmente podría verse como riesgosa. Perdió alrededor de 100.000 seguidores por ello, pero ganó cientos de miles más que valoraron su énfasis en la decencia básica por encima del tribalismo político. Este patrón se repitió en toda la esfera digital, con creadores descubriendo que hay una demanda real por voces que prioricen perspectivas equilibradas y rechacen los extremos partidistas en favor de enfoques más reflexivos. Y esa ola de indignación abrió la puerta a algo mucho más grande, una redistribución del poder cultural. Lo que le ocurrió a este presentador representa algo que va más allá de la caída individual de una figura. Es la primera vez en décadas que vemos el monopolio cultural de la industria del entretenimiento siendo desafiado de maneras que generan consecuencias tangibles para jugadores mayores.
Piensa en cómo habría transcurrido esto hace unos años, la industria había perfeccionado mecanismos para navegar tormentas como esta, equipos de relaciones públicas para manejar narrativas, cobertura simpática de reporteros especializados en entretenimiento y audiencias con opciones limitadas si no les gustaba lo ofrecido. Pero ese ecosistema entero ha sido disruptado de raíz. Cuando este presentador hizo sus observaciones sobre Charlie Kirk, no solo enfrentó críticas de medios tradicionales o rivales políticos, sino una respuesta inmediata y sostenida de creadores independientes, podcasts y personalidades en redes que pueden conectar directamente con el público sin pasar por guardianes establecidos. Más crucial aún, estas voces alternativas podían ofrecer contexto y verificaciones en tiempo real, algo imposible durante la dominancia peak de la televisión. En horas, el acceso a reportes oficiales y datos verificados contradecía la versión presentada. La ventaja histórica de los hosts televisivos, hacer una declaración y pasar página antes de un escrutinio profundo, se evaporó. Esto creó una tormenta perfecta que la industria no estaba preparada para manejar. Los ejecutivos de redes se encontraron lidiando no solo con controversia política convencional, sino con una campaña informativa continua que minaba la credibilidad de su figura central en vivo. Las estaciones afiliadas recibían llamadas de espectadores citando evidencia específica que contradecía lo recién transmitido. Lo que hizo esto devastador para alguien como este presentador fue que su marca personal se había construido alrededor de parecer informado y con autoridad moral. La comedia nocturna había evolucionado más allá de la mera diversión, estos hosts se posicionaban como fuentes confiables de comentario político y guía cultural. Cuando esa credibilidad se destruye con hechos verificables, la base entera del atractivo del programa se desmorona. Y esto me lleva a un paralelo histórico que creo ilustra perfectamente lo que estamos viendo. Hubo un tiempo en que un puñado de redes televisivas mayores controlaba esencialmente la conversación nacional. Unos pocos ejecutivos en Nueva York y Los Ángeles podían dictar qué temas se discutirían en las mesas de cena, qué figuras políticas se tomarían en serio y qué valores culturales se promoverían o ridiculizarían. Ese sistema funcionó por décadas porque las alternativas eran escasas, si querías noticias o entretenimiento, tenías que pasar por esos canales establecidos. Pero al igual que el Internet transformó el comercio minorista o como los vehículos eléctricos están revolucionando la industria automovilística, las nuevas tecnologías y plataformas han destrozado por completo el viejo monopolio mediático. Durante mucho tiempo, comediantes como David Letterman, Jay Leno, y más tarde figuras similares, podían moldear opiniones públicas con mínima resistencia. Tenían el lujo del horario tardío, la mayoría oía sobre el contenido de segunda mano si es que lo hacía, y para cuando surgía crítica, ya habían avanzado a temas nuevos. Era un setup que favorecía fuertemente la perspectiva del host, sea cual fuere. Pero el ascenso de Donald Trump alteró todo eso de maneras que la industria aún no comprende del todo. Al desafiar narrativas mediáticas directamente en redes sociales, respondiendo en tiempo real y animando a sus seguidores a cuestionar lo presentado por fuentes tradicionales, esencialmente rompió las reglas implícitas del discurso público. De repente, un comediante nocturno no podía hacer una afirmación sobre una figura política sin el riesgo de una respuesta directa a millones en cuestión de horas. El amortiguador que existía entre figuras de entretenimiento y consecuencias políticas simplemente desapareció. Y esto no se limitó a Trump en sí, fue un shift más amplio en el flujo de información en la sociedad. El resultado ha sido una serie de cambios en cascada a lo largo del paisaje mediático que muchos en el entretenimiento aún están procesando. Organizaciones de noticias mayores que operaban con relativa impunidad por décadas de pronto enfrentan escrutinio sostenido y presiones financieras. Entidades como NPR y PBS, vistas como intocables por su financiamiento público y prestigio, vieron su apoyo federal eliminado cuando sus inclinaciones se volvieron innegables. Figuras como Stephen Colbert, que construyeron carreras alrededor de contenido crítico hacia ciertas figuras, anunciaron retiros a medida que su relevancia disminuía. Incluso personalidades de noticias mainstream comenzaron a reconocer sesgos que antes pasaban desapercibidos. Con los medios legacy debilitados, nuevos actores entraron para llenar el vacío. Y aquí es donde quiero que prestes atención porque la naturaleza aborrece el vacío, especialmente en el mundo del entretenimiento.
A medida que los shows nocturnos tradicionales perdían audiencia y credibilidad, voces alternativas experimentaban un crecimiento explosivo que tomó a casi todos por sorpresa. El programa de Greg Gutfeld en Fox News se convirtió en el ejemplo paradigmático de este cambio. Un comediante que hace pocos años estaba en programación de tarde en cable, de repente comandando audiencias que eclipsaban lo que las redes mayores podían generar. Su éxito no fue casual, ofrecía algo que millones buscaban pero no encontraban en otros lugares, comedia que no sermoneaba constantemente sobre creencias políticas o valores culturales. Podía burlarse de figuras de ambos lados sin parecer un guión partidista, y lo más importante, parecía genuinamente apreciar a su audiencia en lugar de verla como needing corrección. Esa diferencia en enfoque resultó ser clave para construir lealtad y confianza duradera. Pero los cambios trascendieron la televisión convencional. Creadores independientes en plataformas como YouTube y redes de podcast comenzaron a atraer audiencias que rivalizaban o superaban a las de las redes mayores. Estas figuras tienen ventajas que los medios tradicionales no pueden igualar, pueden responder a eventos actuales de inmediato, no tienen que preocuparse por patrocinadores nerviosos por contenido político, y construyen relaciones directas con su público sin interferencia corporativa. Lo que hizo esto particularmente desafiante para presentadores como este fue que estas voces alternativas no solo ofrecían perspectivas diferentes, sino que a menudo eran más entretenidas, auténticas y responsivas a lo que el público realmente quería. Cuando puedes obtener comentario más gracioso y honesto de alguien en un estudio casero que de una producción de millones, las ventajas tradicionales de los grandes medios pierden sentido. Incluso más sorprendente fue cómo este chef cultural empezó a atraer voces de rincones completamente inesperados del mundo del entretenimiento. Jeffree Star, que construyó su carrera en maquillaje y moda, se convirtió en una voz significativa en comentario político simplemente por estar dispuesto a afirmar que celebrar eventos trágicos es moralmente incorrecto, independientemente de las creencias involucradas. Su aparición en el show de Piers Morgan, defendiendo respeto hacia Charlie Kirk y criticando respuestas inapropiadas, mostró cómo el paisaje ha cambiado. Alguien con millones de seguidores, principalmente jóvenes que no suelen engancharse con contenido conservador, tomando una postura contra la narrativa mainstream de la industria. El hecho de que perdiera seguidores pero ganara muchos más por priorizar decencia humana sobre tribalismo revela algo crucial sobre hacia dónde se dirige la cultura estadounidense. Hay un apetito por voces que elijan principios básicos de fairness y precisión, incluso si eso significa desafiar las normas de sus propias comunidades o industrias. Este patrón se ha repetido a lo largo de las plataformas sociales y de entretenimiento. Creadores dispuestos a romper con posiciones políticas esperadas, especialmente cuando defienden equidad o exactitud, a menudo se conectan con audiencias que no anticipaban alcanzar. Las categorías ideológicas rígidas que definieron el entretenimiento y la política por décadas están disolviéndose en favor de enfoques más centrados en lo humano y nuanciados. Lo que nos trae de vuelta a este presentador, no solo como la caída de un individuo, sino como símbolo de una era terminando. La lección que Hollywood está aprendiendo, a veces de manera dolorosa, es que el tiempo de declaraciones políticas sin repercusiones ha concluido. Durante años, figuras de entretenimiento podían hacer afirmaciones audaces, difundir información cuestionable o criticar segmentos grandes del público con poco riesgo para sus carreras o finanzas. La industria había desarrollado sistemas sofisticados para proteger a los suyos, particularmente cuando las controversias alineaban con vientos progresistas. Pero lo que ocurrió aquí representa el colapso de ese sistema protector. Cuando tus palabras se vuelven tan inflamatorias que amenazan relaciones comerciales, cuando verificadores pueden contradecirlas inmediatamente con evidencia sólida, y cuando el público tiene alternativas abundantes que mejor satisfacen sus necesidades, las reglas antiguas dejan de aplicar. Esto no se trata solo de conservadores versus liberales, lo que la audiencia está rechazando es la idea de tolerar ser sermoneados, misled o insultados por quienes se supone que entretienen. El contrato social entre entertainers y audiencias ha cambiado fundamentalmente. Ya no basta con estar en televisión o tener una plataforma mayor, hay que ganar y mantener la confianza y lealtad del público activamente. La decisión de Disney de cortar lazos, a pesar de años apoyando comentario político similar, ilustra cuán rápido pueden alterarse estos cálculos cuando los fundamentals del negocio shift.
Las compañías de entretenimiento son, al final, negocios, y cuando una figura se convierte en más pasivo que activo, incluso relaciones largas y alineaciones ideológicas pasan a segundo plano. La lección más amplia se extiende más allá de la comedia nocturna. En todo Hollywood, performers, escritores y ejecutivos están reevaluando suposiciones que guiaron sus carreras por décadas. La noción de que existe una posición política segura que protege de controversias ha evaporado en gran medida. En su lugar, el éxito depende cada vez más de autenticidad, precisión y respeto genuino por la audiencia, cualidades que el sistema viejo a menudo desincentivaba en favor de conformidad ideológica. Y eso nos lleva a la razón profunda detrás de esta cancelación, una que debería hacer que todos en el entretenimiento presten atención. Mientras la controversia política proporcionó el catalizador inmediato, la verdad subyacente es que el programa ya se había convertido en un pasivo desde una perspectiva puramente financiera. La realidad cruda del negocio es que talento, posiciones políticas e incluso controversias pueden perdonarse si generan ganancias, pero cuando dejas de ser profitable y empiezas a crear problemas, incluso las redes más poderosas cortan pérdidas eventualmente. Los ratings habían estado en declive constante por años antes de que surgiera este tema. La audiencia envejecía, el alcance se reducía, y el costo por espectador se volvía insostenible para ejecutivos que responden a accionistas y juntas. El show operaba más por inercia institucional que por demanda real del mercado. Cuando llegó la controversia, ofreció a los líderes de Disney algo que habían estado buscando en silencio, una estrategia de salida limpia que no los hacía parecer como si cancelaran por bajo rendimiento puro. Podían enmarcarlo como una postura principal sobre responsabilidad pública y estándares de transmisión, en lugar de admitir que uno de sus programas bandera se había vuelto financieramente inviable. Esta dinámica explica por qué la respuesta de la industria fue tan swift y decisiva. En épocas pasadas, podrían haber resistido controversias significativas para proteger un show rentable, pero cuando ya estás luchando financieramente, la controversia se convierte en la gota que colma el vaso en lugar de un obstáculo a superar. La lección real aquí no es sobre el poder de la cultura de cancelación o corrección política, es sobre la economía fundamental del entretenimiento en un paisaje mediático en rápida transformación. Las audiencias tienen más opciones que nunca, y están cada vez más dispuestas a votar con su atención y sus dólares cuando el contenido no cumple expectativas. Para entertainers que construyeron carreras bajo el modelo viejo de controversia protegida, esto representa un desafío existencial. La suposición de que redes o plataformas los blindarán de consecuencias ya no es confiable cuando esas mismas entidades enfrentan presiones de supervivencia en un mercado competitivo creciente. La caída de este presentador señala no solo un chef cultural lejos de la comedia nocturna tradicional, sino el colapso financiero de un modelo que una vez pareció intocable. Cuando redes de transmisión mayores están dispuestas a abandonar producciones costosas y relaciones establecidas por incidentes controvertidos individuales, demuestra cuán precaria se ha vuelto la economía de la industria. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Es más grande que un solo caso, es sobre el cambio ocurriendo ahora en la cultura. Lo que vemos es un estudio de caso en cómo instituciones establecidas pueden perder relevancia rápidamente cuando dejan de servir efectivamente a sus audiencias. Para quienes hemos vivido shifts tecnológicos y culturales mayores antes, hay un patrón familiar aquí. Es el mismo que hemos visto en industria tras industria en las últimas décadas. El mundo del entretenimiento operó por generaciones bajo ciertas asunciones, que las audiencias tenían alternativas limitadas, que declaraciones controvertidas de izquierda llevaban riesgo mínimo, y que compañías mediáticas establecidas podían soportar casi cualquier tormenta a través de apoyo institucional y conexiones industriales. Todas esas asunciones han probado ser falsas en el entorno actual. Lo que emerge en su lugar es algo mucho más responsivo a preferencias reales de audiencia y mucho menos tolerante con bajo rendimiento independientemente de alineación política. Esto no es necesariamente sobre conservadores versus liberales, es sobre competencia, autenticidad y respeto por las personas que eligen invertir su tiempo y atención en tu contenido. La rapidez con que este presentador pasó de institución protegida a pasivo industrial demuestra cuán acelerados pueden volverse estos cambios una vez que alcanzan un punto de inflexión.
Ejecutivos que estaban cómodos ignorando ratings en declive y insatisfacción creciente de audiencia de pronto enfrentaron presión regulatoria, rebelión de afiliadas y nerviosismo de patrocinadores todo al mismo tiempo. Pero quizás lo más importante, descubrieron que sus herramientas tradicionales para manejar controversias, declaraciones corporativas, control de daños por publicistas, reporteros de entretenimiento amigables, eran en gran medida inefectivas contra crítica sostenida de voces independientes que pueden alcanzar audiencias directamente y proporcionar chequeo de hechos y contexto inmediato. Esto representa un shift fundamental en cómo opera el poder cultural en América. Por primera vez en décadas, instituciones mediáticas establishment son genuinamente vulnerables a accountability grassroots de maneras que crean consecuencias reales para figuras mayores. Las barreras protectoras que una vez blindaron a élites de entretenimiento de los efectos de sus declaraciones y decisiones han colapsado en gran parte. Lo que esto significa para todos nosotros, especialmente aquellos que recordamos cuando instituciones mediáticas comandaban respeto y deferencia automática mucho mayor, es que estamos entrando en un periodo de competencia genuina en el mercado de ideas y entretenimiento. Ya no puede un puñado de ejecutivos en Nueva York y Los Ángeles determinar qué encontrará el resto del país divertido, interesante o digno de atención. El nuevo paisaje recompensa autenticidad, precisión y conexión genuina con audiencias por encima de conformidad ideológica o apoyo institucional. Es más desordenado e impredecible que el sistema viejo, pero también más responsivo a lo que la gente realmente quiere en lugar de lo que élites industriales piensan que deberían querer. Para los espectadores, esto crea tanto oportunidades como responsabilidades. Tenemos acceso a más voces diversas y perspectivas que nunca antes, pero también necesitamos ser consumidores más discerning de información y entretenimiento. Los viejos gatekeepers se han ido, lo que significa que todos debemos mejorar en evaluar fuentes y pensar críticamente sobre lo que consumimos. Esta situación en particular representa los dolores de crecimiento de esta transición. Un entertainer que construyó su carrera bajo reglas antiguas descubrió que esas reglas ya no aplican y la industria que una vez lo protegió encontró que esa protección ya no era viable económicamente. Lo que emergió de esa colisión fue una imagen más clara de cómo operarán el entretenimiento y los medios en los años venideros, más competitivos, más accountable y más directamente responsivos a preferencias de audiencia. Y ahora, me encantaría oír lo que piensas tú. ¿Crees que este tipo de cambios eran necesarios desde hace tiempo? ¿Sientes que la comedia nocturna se alejó hace años al enfocarse más en mensajes políticos que en puro entretenimiento? ¿Has empezado a preferir fuentes como YouTube o podcast en lugar de la televisión tradicional para noticias y humor? Estos shifts nos afectan a todos, sin importar creencias políticas, porque realmente se trata de si queremos que nuestras fuentes de entretenimiento e información nos respeten como adultos pensantes o nos traten como si necesitáramos ser guiados. Déjame saber tus ideas en los comentarios abajo. Y si este análisis te ayudó a ver las dinámicas más profundas detrás de estas historias que hacen headlines, no olvides dar like al video, suscribirte al canal y compartirlo con amigos. Porque cuanto más gente entienda estos mecanismos subyacentes, más difícil se vuelve para los gigantes mediáticos ocultar las razones reales detrás de sus decisiones. El futuro pertenece a voces que ganan confianza en lugar de demandarla, y a audiencias que piensan por sí mismas en lugar de aceptar lo que se les dice. Esta no es el final de la historia, es el comienzo de algo mucho más interesante y dinámico.